Y entonces, Elizabeth Martínez está con nosotros, la montra, directamente desde RIMAX Dominicana. Elizabeth, bienvenida. hola, hola, ¿cómo están todos? Vi el otro día el señor Mélido. Uy. Sí, seguro tú estabas por ahí porque era como una actividad de ustedes. Puede ser que andaba por ahí. Seguro le invitaron. Sí. Elizabeth, según me cuentan, tú estás sumamente solicitada, tienes muchísimo trabajo, que Dios te bendiga. De Amén. verdad Que que se sí. multiplique. Amén. Sí, gracias a Dios. Eso las me cosas dio están mucha funcionando. alegría. Sí, las cosas están funcionando muy Y tú tienes que bien. andar investigando. Me no cuentan, entiendo. yo no pregunté, como saben que la veo, me dijeron felicítala porque está haciendo una excelente labor. Uy. Así que Así me es. encanta. Y yo porque cumplo muchas con gracias, las pues órdenes. muchas gracias. Y hablando entonces de esa labor, hoy vengo a hablar ligeramente desde la mirada que manejo, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que está sometido. Y me puse a leerlo y esta mañana hice una conversación con un grupo de propietarios molestando. Vamos a ver, yo diciendo, ¿y qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de lo otro? Y viendo reacciones. Definitivamente, y es una mirada personal, pudiera ser algo populista porque nadie no quisiera tener su casa. Todo el mundo quiere tener su casa. El Y sueño la vivienda, dominicano. y la vivienda es un derecho constitucional. A partir de ahí, las leyes, y es lo que yo veo, se comenzaron a hacer dándole la protección al que no tiene vivienda. Porque yo te voy a decir una cosa, una persona que invierte un 100% de su dinero para tener un retorno, eso es mío. No deberías tú de tocármelo y de decirme cómo yo lo voy a O manejar. sea, tú entiendes que el espíritu de la ley está hecho para defender a los inquilinos más que a los propietarios. Normalmente es así. Yo Esa ley desde creo que siempre sí. ha sido así. Pero quise traerlo con esta propuesta porque siempre invito a la gente, pues, hay un cambio o un posible cambio. Y no es un cambio total, pero tú tienes que estar atento a esa lectura y no la puedes dejar en el aire. Y como siempre les he dicho, muchas de las cosas que no se cumplen es precisamente porque los propietarios no están atentos a su negocio. Y entonces, esta parte de la ley te habla liberar la renta o el precio para ser estipulada por las partes. El precio está estipulado por los sectores. Y tú no puedes inventar en un sector económico pedir $1,000, ni en un sector alto pedir algo más bajo. No cabe. Eso cabe y eso tiene su precio. Que las partes lleguen a acuerdos a conveniencia dentro de un contrato, esos acuerdos de conveniencia tienen que venir por igual con sanciones que deben ser aplicadas para cada uno de los lugares. Pero quiero que podamos entender algo. Por ejemplo, el reajuste del aumento del precio no puede ser mayor de un 5% anual. Pero si el propietario entiende que es un 8%, porque lo estipulado y el crecimiento es ese, si no le va a dar retorno, él lo mete y lo deja en un banco, en un certificado. Entonces, para que exista inquilino, tiene que haber alguien que invierta en la renta, porque si no, no existe esa relación. Entonces, no puedes tú poner cosas tan firmes y tan establecidas, tan a rajatabla, cuando hay una persona que se está descapitalizando, sacando su dinero de un bolsillo con su trabajo para ponerlo a que tenga una producción. Y sobre todo algo que siempre me llama mucho la atención es que se establecen quizás unos montos fijos muy fuertes, pero no se establece un organismo que fiscalice la aplicación de esa ley. Entonces al final tú estás incentivando a que la gente viva al margen de la ley. Porque en el momento que tú dejas de cumplir con eso, ya tú estás actuando fuera de la ley y eso no es lo correcto. Tú debes hacer leyes que vayan de la mano con la realidad para que la gente pueda cumplirlas y respetarlas. Y eso esta mañana uno me dijo, pues no lo hago, punto. No lo hago, yo hago y mira que lo anoté aquí, corro el riesgo. Y manda un mensaje equivocado ante la sociedad. Me estás diciendo que yo debo solamente de permitir que me den un depósito. Hay una cuestión que es importante. Cuando alguien entra a un inmueble, es un desconocido total del propietario. Es una persona que nadie sabe quién es, su familia y eso. Entonces, ¿qué garantías tengo yo si yo compré un inmueble de, ponte tú, de 3 millones de pesos, que es un inmueble en las afueras de la ciudad de Santo Domingo y que te va a dar tal vez te da una rentabilidad de un 5%, un 6%. ¿Qué garantía más allá de yo ver que esa persona aparece en algún lugar? Yo necesito una garantía de que esa persona me cumpla, que me pueda pagar en caso de que incumpla, de que me dañe y yo pueda tener un retorno. Sí, pero hay gente que te pide garante del garante del garante. Pero necesita tener... ¿Por qué te pido el garante del garante del garante? Porque ese es mi 100%. Claro, ese es mi patrimonio. Ese es mi patrimonio. Entonces, ¿puedo confiar en que tú eres un buen inquilino? En fe, sí.
Y tú me dices que tú eres bueno, tú te vendes como un gatico buena gente al momento de tú enamorarte y al momento de tú, porque esto es como un Y enamoramiento. nadie importa, claro. Pero al final sale una verdad. Ay, Dios mío. No me Entonces, no pueden desincentivar al inversionista, al rentista, al que vive de la renta. No, y más cuando tú le vas a pedir un inmueble Como Oscar. que no se quieren ir, entonces después viene un problema, Y te que puedo- vienen los abogados, Sí. entonces tú tienes que, señores, y uno termina el que termina perdiendo dinero, el dueño Tenemos de la personas que propiedad. lo que han dicho al final es, óyeme, olvídate de los depósitos, ven, Sí. yo te mudo, perdiendo. Entonces, ¿dónde está el incentivo para ese propietario? quiere mudar. Y no se te quiere mudar y le tienes que pagar para que salga de ahí adentro. Entonces, una que te dice, por ejemplo, que si es destruido en su totalidad o por parte, por un caso fortuito, fuerza mayor, el inquilino puede hacer la rescisión del contrato. Por eso encontramos propietarios que ponen cláusulas específicas de acuerdo a sus experiencias anteriores. Y yo tengo propietarios que piden seguros. Yo tengo propietarios que piden cosas específicas por sus experiencias para que no le vuelva a pasar. Claro. ¿Quién lo paga? El inquilino. Porque, bueno, para tú alquilarte tienes que demostrarme que tú tienes un seguro. Un contrato no puede ser tan rígido que afecte a una de las partes. Si analizamos muy bien, el inquilino lo que está pagando es el 0.41 mensual, si es el 5% anual, del total del valor del inmueble. Es decir, es una picada de mosquito lo que él está dando en comparación al valor del inmueble. Que en su mayoría te la entregan. Y normalmente te En unas entregan un inmueble. Te condiciones. puedo poner un ejemplo ahora mismo de una persona que tenía un inmueble alquilado, vamos a decirte algo económico y de buenas a primeras el inmueble, le dañaron la tubería de gas, le dejaron 2 depósitos de alquiler, de luz, y tuvo que volver, ni los depósitos no le dieron. Entonces, la protección al inversionista que va a permitir que ese inquilino pueda tener habitabilidad, que pueda tener una garantía de vivienda digna, tiene que haber, porque es el que está haciendo la mayor inversión económica. Pero también, también, Elizabeth, hay que tener pendiente que esos inquilinos o esos propietarios con los que tú hablas, que usan tus servicios y que tú eres parte de su negocio, no son la mayoría. Y esa es la realidad, que hay mucha gente que son propietarios porque heredaron, porque compraron en algún momento, pero que no le dan ningún tipo de cuidado al inmueble, que no le dan ningún tipo de garantía al inquilino y que viven totalmente al margen de las necesidades y solamente cobran, exigen y aumentan. Entonces también la ley debe de cierta forma proteger a esas personas que viven ahí. Esta es la parte de la habitabilidad, pero también tenemos que entender que el que está alquilando por sus prisas a veces toma propiedades rápidas que están dañadas. Entonces hay un acuerdo de Que te la convivencia. maquillan. Que te la maquillan. No, y he Una tenido pinturita, inquilinos una que te cosa dicen, óyeme, tú la coges así y págala, y tú la arreglas en el camino, pero ninguna de las dos partes cumple. Ni uno la arregla, ni el otro la arregla tampoco. Entonces, si tú te mudaste en ese inmueble con esas condiciones, ¿de quién es el problema? Porque tú lo aceptaste también, entonces no vengas a exigir. O sea, tiene que haber una conversación sana, pero debemos igualmente ver aquí adentro. Hay propietarios que tienen préstamos y están contando con el pago del inquilino. Para Si el pagar inquilino eso. se fue al Banco Agrícola. Ay, eso sí es difícil. Bueno, con esa pregunta, nosotros nos vamos a la pausa y retornamos para darle conclusión a este tema con la montra Elizabeth Martínez. Y yo, Alexandra. Elizabeth Martínez de RIMAX Dominicana está con nosotros tratando el tema del proyecto de ley de alquileres. Muy interesante tema para inquilinos y para propietarios. Elizabeth, entonces, tú terminaste Con el Banco Agrícola. con una pregunta, respuesta ahora. No, Repetírsela para que la gente sepa de qué estamos hablando. Mira, Un pequeño resumen. Sí, cómo no, mira, no, la figura está. Si el inquilino deposita en el Banco Agrícola, ¿qué pasa con ese propietario? Hay inquilinos que se han dedicado a través de los años y se quedan ahí, y ese propietario va a sacarlo, porque mientras él siga pagando, él sigue pagando el alquiler. Claro. Y la ley lo protege. Pero ¿qué pasa con ese, por ejemplo, una persona que compró, pagó la mitad y tiene un préstamo de un 50% y cuenta con ese dinero mensual del inquilino para su pago de su préstamo? Que pasa en muchas ocasiones. Muchísimas. Ese inquilino, ese propietario no está recibiendo el dinero, el inquilino no está depositando en el Banco Agrícola. Él tiene que buscar todavía más dinero de su bolsillo cuando él contaba con eso, para no perder el apartamento en el Así banco es. y que no le caiga una mora, una situación. Ahí Entonces, sí lo sacan rápido a todos. entonces se queda sin nada. Y por lo cotidiano que es el tema, porque siempre estamos hablando de alquiler o siempre estamos hablando de pago, de préstamo, de vivienda, porque es un tema que nos ocupa de manera diaria a todas las personas.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de legislar, porque eso implica legislar sobre el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, un derecho que es la base de la vida en sociedad, pero también sobre el derecho a la vivienda. Sí. Entonces es un tema que no es tan sencillo como parece. No es tan ligero y no puede ser tratado de esa manera ligera. Hay un derecho de una persona que tiene un dinero y quiere invertirlo, pero no pueden frenar tampoco la inversión inmobiliaria porque, vuelvo y te insisto, si no hay un propietario, no va a haber un inquilino. Entonces tenemos que proteger a ese inversionista y en un momento como este que hay tanta gente haciendo inversión, tenemos que darle una garantía a esa persona de alguna manera para que pueda seguir haciendo eso que aspira, porque la vivienda siempre va a devolver, como siempre lo digo, la tierra te devuelve, ya sea en alimento o ya sea en dinero cuando tú haces esa inversión inmobiliaria. Pero debes buscar la manera de que esas garantías a ese inquilino con el que tú estás trabajando te lo devuelva. Le devuelva a esa persona tranquilamente ese dinero por el que está apostando. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, tenemos que buscar que no sea un solo depósito. Tenemos que buscar la manera de que pueda entonces tener unas garantías superiores. Tú hablaste ahorita de garante por garante por garante. ¿Cómo esa persona puede demostrar que lo va a poder pagar y que no va a fallar? Hay unos pagarés solidarios, ¿se pueden utilizar? Todo lo que las partes puedan quedarse de acuerdo debe estar escrito. Lo que pasa es que quieren poner que sea algo muy firme para proteger al que no tiene techo. Pero tenemos que buscar la manera de que entonces ese inquilino no se venga a agarrar de esa ley a decir que esto yo no lo voy a hacer, porque van a seguir promoviendo la parte o que la gente siga haciendo lo que quiera y no cumpla la ley. O buscar la forma de quizás especializar, de establecer montos, no sé, y diferentes, una regulación diferente, porque no es lo mismo una persona que alquila un apartamento en una zona privilegiada del Distrito Nacional que una persona que está alquilando una habitación en un barrio, que Ni se es ve lo mismo muchísimo. Airbnb, no es lo mismo, o sea, tiene que Hay haber muchas una particularidades y se debe hacer Entonces, una segmentación. debe No hacerse es la lo mismo el segmentación. propietario, pero tampoco es lo mismo el inquilino. Los propietarios, hay algunos que tienden a ser más abusivos, como así mismo se ve muchos inquilinos que se aprovechan. Te puedo decir y te insisto, eso de abusivo hay que ver qué experiencia anterior ha tenido. Ningún comportamiento humano viene de la mano de que porque me parece. Todo ha venido por experiencias anteriores. Ese inquilino me dejó enganchado, dame 4 depósitos. Ese inquilino, o sea, son experiencias y la ponen entonces dentro de un contrato. Como me dijo uno, pues no alquilo, lo dejo vacío hasta que yo encuentre que me pague lo que me tiene que pagar. Claro, porque eso es lo importante, que no es un contrato de adhesión. Tú no estás pactando con Claro, es decir, tú tienes la capacidad y la posibilidad de seguir buscando, de Claro. crear un contrato sinalagmático en que ambas partes se sientan conformes con lo pactado. Y eso debe al final primar y que termine con una buena conversación entre las partes. ¿Cuál es mi invitación? Esto es un proyecto, pero ya está sometido. Que las partes lo lean, un propietario y un inquilino vayan leyendo qué me conviene, qué no me conviene, cómo esto me puede afectar o cómo esto me beneficia. Si hay beneficios, bueno, pues entonces que las partes lleguen a los acuerdos de que eso siga, porque es una relación a largo tiempo, es lo que todo el mundo busca, todo el mundo quiere un buen inquilino y un inquilino quiere un buen propietario. Pues que las partes se pongan de acuerdo, terminen esa conversación lo más sano posible y que el acuerdo escrito en ese contrato sepa que puede conversarse para la mejoría de la relación, que no sea algo, como tú mismo dices, tan rígido que se tenga que romper. Todo el mundo quiere un buen inquilino y todo propietario y todo inquilino quiere un buen propietario para la buena convivencia. Bueno, de hecho, cuando hay personas que consiguen esa mutual divina, hay cosas que se dejan inclusive pasar, hasta los aumentos. Se dejan pasar las penalidades, porque tú estás cuidando el Así inmueble. es. Entonces, búsquense en conversaciones sanas, pero la conversación viene es que se sepa que tienen que leerlo, lo lean desde que no se lo dejen al administrador, que no lo dejen por lo que se está escuchando en la calle, sino lean el documento y si se aprueba, entonces que puedan lograr dónde me conviene y dónde yo puedo mejorar esto que no me está conviniendo ahora. Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Elizabeth Martínez, Rimax Metro, estoy a la orden. Muchísimas gracias, no se muevan de ahí que nosotros continuamos.